Senador, buen día, ¿cómo le va? Buen día y bueno, un gusto poder estar aquí en este programa. ¿Cómo la está pasando en Tucumán dentro de esta campaña? Muy bien y quiero agradecer especialmente la presencia acompañándome de Domingo Amaya, que es nuestro candidato a diputado nacional. Ayer hicimos un conjunto de actividades aquí en la capital, una reunión con jóvenes importantes de distintos sectores, universitarios, gente que viene colaborando con el espacio político, y después estuvimos en Bellavista y en Asunción en actos importantes con 12 intendentes jóvenes, figuras muy interesantes que están gobernando muy bien ambas ciudades. El cierre en Asunción fue... En Concepción, perdón, en Concepción. En Concepción fue en la plaza, con la gente, en la calle, la verdad, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que se define el 27? Bueno, el 27 se decide el futuro del país en términos de un proyecto político, económico, de una inserción al mundo. Se discute la cuestión internacional, que son temas realmente de una alta sensibilidad. Una visión de la economía, de creer que se puede llevar adelante una propuesta económica más cerrada, no integrada al mundo, o se puede descalificar al Mercosur y a la posibilidad de la integración con la Unión Europea. Eso significa fundamentalmente la posibilidad de que Argentina ingrese en el comercio internacional con su producción, con valor agregado, pero también significa empleo en la Argentina. No hay manera de crecer si no se logra exportar, si no se logra un proceso de integración económica. Y la relación con Brasil es una relación muy sensible. Yo hace 2 semanas tuve una visita en Brasilia con el presidente Bolsonaro, donde se ratificó una tarea de diplomacia presidencial de Macri con Bolsonaro y una consolidación de lo que significa el Mercosur, que sería previsible si Macri ganara las elecciones. O sea, hay un conjunto de temas que también tienen que ver con lo ideológico, con visiones más radicalizadas, ideas que atrasan, concesiones de volver a vinculaciones internacionales que no son convenientes para la Argentina. En fin, me parece que es mucho lo que está en debate y esperemos también que el domingo que viene estos temas, estos contenidos, política de seguridad, lucha contra el narcotráfico, no convalidación del delito, estar al lado de la víctima y no del delincuente. Hay un conjunto de valores, libertades, libertad de expresión, que es lo que va a estar en juego el día 27. Bien, a ver, senador, para tratar de poner un poquito de orden y ponernos en contexto de lo que puede ser una realidad para determinados sectores del país. Usted viene de un sector con tal vez escenario económico de producción distinto a lo que puede tener la región. Usted viene de una provincia productora como Río Negro, y digo, y en la cantidad de habitantes, ¿no? Economías regionales, sí, menos habitantes. Sí. Y de pronto hablamos de estos temas que parecen cualitativos, importante hablar del escenario desde el punto de vista geopolítico que puede tener Argentina a futuro según quien gane las elecciones, que podemos hablar de la revisión de los acuerdos del Fondo Monetario, la relación con la Unión Europea, la relación con el Fondo Monetario Internacional, la relación con el gobierno de Estados Unidos o del socio más importante que sigue siendo Brasil. Digo, dentro de un escenario macro. Cuando bajamos a lo medio o a lo bajo, no es el mismo mensaje, porque tal vez el televidente en este momento está escuchando al candidato a vicepresidente hablar de geopolítica, de la macroeconomía, del narcotráfico, y hay una situación de la preocupación del día a día. A ver, ¿cómo se hace para...? Entiendo su reflexión y lo macro tiene que ver también con la economía real. Si Argentina se encierra, si Argentina no exporta, no hay actividad económica y no hay empleo en la Argentina. Esta es la primera, digamos,
explicación que hay que darle. Por supuesto que entiendo que la economía es el factor más importante y que la gente lo mide por sus limitaciones, por su poder adquisitivo, por su pensamiento de cómo le va o cómo le va a ir. Es indudable que allí hay cuestiones que hay que corregir. Ha habido temas con muchas dificultades que en el proceso económico el presidente Macri tuvo que afrontar. Algunos temas los ha resuelto, como el orden fiscal en el Estado, la previsibilidad. Ahora hay que trabajar en esta etapa con las bases ya constituidas en un proceso que tenga que ver con el crecimiento, con generar empleo, con políticas para las pymes, con ir saliendo de manera paulatina de un proceso de asistencialismo que impacta fuertemente sobre el presupuesto nacional. La Argentina no puede sostener en el mediano plazo una política de asistencia social en donde casi el 70% del total del presupuesto está enfocado en la seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y esa seguridad social llega en forma individual o llega a un determinado núcleo que administra esos fondos? Hay de todo. Hay asistencia directa bancarizada como la UH, que es la asignación universal, pero también hay recursos que llegan a cooperativas, intermediarios, gerentes de la pobreza, gente que está allí en el medio, que maneja las listas, que suele manejar las tarjetas también. Hay de todo. Y ese todo implica un gasto de casi, en el último presupuesto nacional, del 70% del total. Quiere decir que después hay que hacer obra pública, hay que generar crédito blando para la pyme, ayudar a los sectores productivos, alentar, digamos, una política para el etanol aquí en Tucumán de corte que sea realmente importante para los productores, hay que hacer crédito blando y la verdad, ¿de dónde sale? Por ese camino no va. Lo que digo es que, ¿cuál es el verdadero desafío en el aspecto que usted mencionaba, que es la microeconomía? Fundamentalmente es el debate sobre el crecimiento y sobre el empleo, no el relato de la pobreza. La pobreza es un dato que lesiona, que define el fracaso de un proceso muy largo que comenzó con la dictadura, que continuó con la democracia y que se ha estructurado en un 30%. Ahora, el paradigma para plantearle a los argentinos no es el relato del hambre o el de la pobreza. Claro, ¿qué diferencia? Lo escuché en algún momento hablar usted de la pobreza y del hambre. ¿Encuentra alguna diferencia entre la pobreza y hambre? Sí, claro. Hay una estructuración de la pobreza que en general en los últimos 30 años en Argentina anda en 30 puntos. 30% son pobres. ¿Qué significa? ¿Que no tienen ningún ingreso? No. Que ese ingreso no es el suficiente para, digamos, la canasta familiar, el acceso. Segundo tema, una cosa es pobreza y la otra cosa es hambre, en el sentido de que pueda haber gente que pueda estar en riesgo porque no come en la Argentina. A mí me parece que lo segundo es una exorbitancia, me parece que hay una contención fenomenal del Estado Nacional, provincial y municipal en todos los temas que determinan la posibilidad de atender cualquier situación focalizada de riesgo. Me parece que ir hacia una mirada donde en la Argentina hay hambre famélica como si fuera un país africano, es una derrota simbólica de un país que produce alimentos para 800 millones de habitantes en el mundo. Y me parece que no se ajusta con precisión a la realidad argentina. Pobreza estructural, 30%, 35%, estamos de acuerdo. ¿Cómo salimos de eso? Generando empleo, crecimiento, tratando de impulsar los proyectos de desarrollo en cada una de las provincias, ver cómo hacemos para que la gente ingrese al mercado laboral, cómo flexibilizamos las relaciones laborales en la pyme, cómo le quitamos presión impositiva a la pyme. Por ahí va el camino, por ahí va la propuesta. Ahora,
si lo que se puede hacer en la Argentina es un proyecto sobre el hambre o seguir distribuyendo planes, la verdad que ese modelo distribucionista vacío no tiene ningún destino para el país. Lo que va a hacer es seguir consolidando la pobreza estructural que cada año va a seguir aumentando en términos porcentuales y va a venir la Universidad Católica a decirnos no es 35, es 36. Y, a ver, le hago una consulta porque usted hace 6 meses que se ha definido esto de acompañar al presidente Mauricio Macri. No lo quiero tirar responsabilidades que tal vez no sean individualmente usted en forma directa responsable, pero muchos dicen este gobierno careció de política, en algún momento Monzó la calificó como la rosca, pecó de inocente desde el punto de vista político en los primeros años de gestión, porque incluso, puedo mencionar a quienes están hoy en el estudio, José Cano, Domingo Amaya, que este gobierno restituyó, por ejemplo, algo que le correspondía históricamente, que es el tema de la coparticipación, que solamente lo habían presentado judicialmente provincias como Santa Fe y San Luis, entre otras. Sí, y después el gobierno ganado el juicio en la Corte. Claro, y después el gobierno abre grifo y cumple constitucionalmente lo que no se venía cumpliendo años anteriores. En ese sentido, se habla de institucionalidad, que es bueno que sea el respeto a la Constitución, pero ¿error político? No, yo lo defino a ese hecho como un hecho positivo, fundamentalmente de reconocimiento a las provincias. Fundamentalmente el gobierno es uno de los gobiernos más federales de los últimos 50 años en la Argentina. Le devuelve a las provincias una retención que le había quitado la expresidenta de la Nación, junto con Néstor Kirchner en el año 2006. Por una mera ley del Congreso le quitó el 15% para la emergencia previsional, le devolvió la plata, hizo obra pública. En esta provincia la poca obra pública tiene que ver con financiamiento del Estado Nacional, tiene que ver con el rol que cumplieron funcionarios como Domingo Amaya, como el propio José Cano, que también me está acompañando hoy a la mañana, que han trabajado en proyectar obras junto con los intendentes y han hecho obras de hábitat, de vivienda, de agua potable. Ayer estuve en Bellavista, una localidad muy cercana a San Miguel de Tucumán, parece que tiene problemas del siglo XIX. Agua potable, estamos hablando de agua potable, cuando hay hasta financiamiento internacional para agua potable. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, se mejoró la relación federal, las provincias mejoraron su recaudación, cómo usan los fondos, cómo los afectan, bueno, eso forma parte de las autonomías provinciales. Lo que tiene el gobierno, un problema con la comunicación, que yo lo he planteado en el debate. Y la comunicación, nadie quiere, la política es como la vida, amigo. Nadie ama lo que no conoce, nadie valora lo que no conoce. Y si se hacen cosas, si se hace una asistencia social fenomenal, si se ayuda a un montón de sectores cooperativos, algunos medios truchos, que lo que hacen es alimentar a los gerentes y hacerlos ricos, si se hacen obras y después no se identifica al gobierno nacional haciendo ese tipo de obras, y después también aparece el gobernador confundiendo y diciendo que esas obras, y vienen y ponen los carteles, bueno, no hay valoración. Esa subestimación porque solamente la red, el portal, el Twitter, bueno, la Argentina todavía en los medios tradicionales, este tipo de programas, los noticieros, la radio, la televisión, el horario prime time de la televisión, integra la conformación de la opinión pública. Y en esto ha habido una fragilidad fenomenal. Una visión o inoperante, perdón. No, hay una visión, ni siquiera son malos, hay una visión de que creen que el mundo se comunica, y por supuesto que hay una estructura etaria juvenil que se comunica por esos sistemas. Hasta los 40 años, 35 años, los jóvenes por ahí ya no leen el diario de papel, pero después hay
una parte muy importante de la población que requiere de la información, requiere de ir a la televisión, digamos, de comunicar. Y ha habido cosas muy importantes que el gobierno ha hecho muy bien. Ha trabajado en muchos temas muy bien y ha tenido y ha trastabillado en el problema económico, que también es un problema de no haberlo informado correctamente cuando asumieron. Las asimetrías, la inflación que se heredaba casi del 50% anual, los problemas de déficit fiscal, el gasto imposible, un proceso incluso hasta de actualización en términos, digamos, de inflación fenomenal de todos los planes. Bueno, este es el problema. Acá además todo el mundo es sensible, todos son buena gente. Es muy difícil abordar los temas, tratar de resolverlos, tener planteos racionales cuando también la opinión pública está cargada de buenas intenciones, todas son... Me parece que es un país en ese sentido complicado. Y si el Estado no informa, estamos más en problemas todavía. Dos preguntas porque vi un spot publicitario que hace referencia al peronismo republicano. Sí, al que compartíamos hasta hace un año atrás con el gobernador de Tucumán. El gobernador de Tucumán hizo un acto importante aquí con toda la visión democrática del peronismo. ¿Y usted estuvo? No un peronismo de izquierda. ¿Usted vino? Yo vine. 17 de octubre. ¿Cómo? 17 de octubre. Sí. Mañana es 17 de octubre, a eso quería ir. Usted dice un peronismo republicano. Mañana es 17 de octubre. Democrático, y además que aporte a la gobernabilidad, y además que no tenga nada que ver con las visiones radicalizadas de posiciones de izquierda dura. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la CONADE de los periodistas? ¿Qué tenemos que ver con la reforma de la Constitución de Zaffaroni? ¿Qué tenemos que ver con el planteo de un colega suyo que se llama Berbisky? No tenemos nada que ver con el PC de la capital, con la izquierda dura que está en el kirchnerismo, que cree que hay que reformar la Constitución para doblegar al Poder Judicial. A ese peronismo le estoy hablando, a un peronismo democrático. ¿Qué tenemos que ver con las listas que arma la Cámpora para elegir diputados y senadoras que nadie conoce, que no tienen ni siquiera la experiencia para el cargo, como aquí? La candidata en segundo lugar, más allá de méritos personales que pueda tener, carece de la experiencia para ir al Senado. Pero bueno, la señora expresidenta que maneja la lapicera pone la lista y los gobernadores aceptan con sumisión. Hay una actitud de sumisión, amigo. Y ese peronismo, más temprano que tarde, porque tiene gobernadores jóvenes. Pues eso le quería preguntar, ¿a dónde está el peronismo federal? Nuevamente detrás de una líder, de un líder. ¿A dónde está el peronismo federal? Mire, hay mucho de oportunidad, de falta de decisión y de coraje para haber producido un punto de fractura con el pasado, para dejar algunas taras autoritarias en el camino, para construir un partido moderno, democrático, que contenga una visión de la sociedad ligada a los viejos principios del peronismo, pero que se renueve, que se modernice, que tenga prácticas democráticas. Eso es lo que estoy planteando en ese spot televisivo al que le estoy hablando a muchos peronistas que a lo largo y a lo ancho del país comparten estas ideas, las ideas de un Perón democrático que vino al país a unir a los argentinos, las ideas de Cafiero cuando hizo la renovación. Mira, hay gobernadores como el de San Juan, como el de Entre Ríos, gente que mañana va, el propio Perotti en Santa Fe, son gente joven, van a tener aspiraciones, que van a seguir sometidos a una construcción autoritaria que el partido se termine convirtiendo en un apéndice bolivariano de los venezolanos y de los cubanos. ¿Qué es lo que va a pasar con la Argentina y con el proyecto de la propuesta del peronismo? Esto es lo que me parece que está también en discusión, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con la libertad de expresión. El gobierno a lo mejor no pondrá pauta, comete tonterías, no comunica por los medios, pero es un gobierno democrático que tiene
la libertad de expresión, que los periodistas pueden decir lo que quieran. Esos valores, cuando no se tienen, tienen importancia. Ahora, mirando, hoy se va a conocer la inflación que algunos dicen del 5 al 7%. ¿Eso antes pasaba y no se difundía o realmente hay una inflación preocupante y galopante? Mire, hay dos temas. Antes no se difundía, se mentía con el INDEC. Eso formó parte, digamos, de un esquema que funcionó en los últimos años. Me acuerdo que el señor Kicillof, que era ministro de Economía, decía que no había que difundir los índices de pobreza porque ofendían a los pobres. Ahora dice que los pobres también pueden traficar droga. Es de una imbecilidad fenomenal. Uno se pone a pensar que ese tipo puede tener mañana la responsabilidad de gobernar la principal provincia de la Argentina, donde el flagelo del narcotráfico, como acá, acá en Tucumán, la situación de la droga y de bandas organizadas de traficantes de cocaína, tuvo una intervención el gobierno federal muy fuerte con la ministra que ayer estuvo, la ministra Bullrich, para desarticular las bandas, porque el narcotráfico se ha enseñoreado de muchas provincias también, no es solamente un fenómeno del conurbano. Lo que digo es, bueno, antes no se publicaban, ahora es cierto que vamos a tener un efecto y un impacto inflacionario producto de la variación del dólar después del 11 de agosto. La Argentina era previsible hasta el 11 de agosto, 45 pesos estaba el dólar, riesgo país a la baja, inflación a la baja. Después del 11, no le estoy echando la culpa a la gente, pero después del 11, los mercados, el escenario económico financiero, la verdad que descree bastante de la actitud y de la visión respecto a la economía del proyecto del Frente con Todos y de Alberto Fernández, que además... Usted marca una diferencia, veo que es un poquito más fuerte en el sector político que pueden estar respondiendo a la doctora Cristina Fernández de Kirchner que al propio candidato a presidente. ¿Nota alguna diferencia de respeto a la institucionalidad política entre Alberto Fernández y Cristina Fernández o también se suma al colectivo de decir esta sociedad política Fernández-Fernández va a tener un año de evaluación? No, yo creo que la que tiene el poder, la que va a gobernar en serio, va a haber un poder vicario delegado en Fernández, es la expresidenta, la que armó el proyecto político, la que dijo Alberto Fernández va a ser candidato a presidente, la que construyó las listas de legisladores, la que realmente gravita e impide que Fernández diga algo tan obvio como que Venezuela es una dictadura atroz. Matan gente, 6.000 personas mataron el año pasado. Y no dicen, tienen anomalías institucionales. La que manda ahí es la señora expresidente, todo el mundo lo sabe esto. Y siempre en el peronismo, cuando ocurren este tipo de situaciones, donde el poder real está en un lado, el formal del presidente está en el otro, termina en conflicto. Yo creo que esto no va a ocurrir porque va a volver a ganar Macri, porque la gente hoy está muy preocupada. ¿Por qué está convencido? Porque hay un proceso de repensar el voto, porque la elección de la primaria no tiene nada que ver con la elección general, porque hay un sector que no votó, porque hay otro sector que votó expresiones minoritarias y testimoniales que no sirven para nada. Haber votado por Lavagna, que además tuvo un papel totalmente deslucido en el debate el otro día, para mí fue el peor de los exponentes. Tiene valores, es un hombre con experiencia, pero la verdad, el otro día ni siquiera pudo explicar su propuesta económica. Esper, Gómez Centurión, son visiones minoritarias y testimoniales de un sistema electoral totalmente anómalo que permite que alguien que sacó 8 millones de votos, el otro sacó 10, discutan con expresiones de un punto y medio. Bueno, viva la democracia, pero la verdad, en algún momento, y creo que va a haber balotaje, vamos a poder confrontar dos visiones de país, qué país queremos, cómo crecemos, cómo generamos un capitalismo moderno, cómo hacemos para que desarrollar la integración de los productos tucumanos, el limón, el azúcar, lo integramos al mundo, lo vendemos, agregamos valor industrial, qué hacemos con el etanol, cuál es el corte. Bueno,
¿Cómo hacemos para proyectar eso y que esto implique trabajo para los tucumanos? Trabajo, no el modelo este del plancito, donde la obra pública sea seria. Un terreno que a usted le gusta mucho abordar, que es el tema del punto de vista geopolítico, ¿no? Volvemos al tema del escenario que puede tener Argentina según las elecciones del 27 de octubre. Y hace referencia a Cuba, a Venezuela. Hoy plantea el propio Alberto Fernández la revisión de la relación con Gran Bretaña, también la visita al expresidente de Brasil, Lula, el no reconocimiento por la violencia en Venezuela. Desde Estados Unidos, por allí hay una preocupación que hoy ellos lo mencionan como el triángulo, Managua, Caracas, Sí, La Habana, otra dictadura. Y no vayan por el cuadrilátero mirando un poco a Argentina. ¿Existe esa preocupación? Yo la pude comprobar en Brasil. Yo tuve una audiencia con el presidente Jair Bolsonaro en Brasil hace 2 semanas. Sí. También estuve conversando con el ministro de Seguridad, que es un general retirado importante, el general Heleno. Lógicamente que les preocupa esta visión de la política internacional, que no es neutra en términos, repito, no es neutra en términos de la economía, porque una errónea política internacional puede llevar a la Argentina a un proceso de aislamiento y de fractura con nuestro principal socio comercial, con el que tenemos además una integración automotriz que permite la actividad automotriz en la Argentina y 150.000 empleos que tiene ese sector, que es el acuerdo que se prorrogó con Brasil. El acuerdo del Mercosur permite que más del 30% de nuestra producción agropecuaria ingrese al mercado brasileño. Esto significa trabajo para los argentinos. O sea que la política internacional no es un debate etéreo que le interesa a los diplomáticos aquí de la Cancillería, preocupados por ir a tomar un cóctel. Es algo concreto que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con el trabajo de los argentinos. Exportamos, crecemos. Agregamos valor industrial, tenemos industria. La carne, por ejemplo. Hemos mejorado notablemente en este periodo la producción agropecuaria ganadera. ¿Y eso qué trajo aparejado? La reaparición nuevamente en la Argentina del frigorífico, una vieja actividad que nació con la colonia, que tiene una gran expertise la Argentina en términos sanitarios, y hoy estamos exportando a China. Entonces uno va a lo largo del país y está verificando que se están abriendo frigoríficos con todas las licencias sanitarias que otorga el SENASA, y se está exportando a China carne con hueso, hay una demanda sobre carne porcina. Esto significa trabajo. Entonces la política internacional hay que mirarla desde ese plano. ¿Qué pasa si nuestra vinculación es con estos países marginales que son dictaduras políticas? Nicaragua, Venezuela, Bolivia no tanto, porque el boliviano es un hombre muy pragmático, le gusta hablar de la revolución, pero el petróleo y el gas te lo vende a valores internacionales, así que ahí no diría que tiene una estructuración del gobierno bastante inteligente, pero si volvemos a vínculos con esos países, si no hacemos una política común con Brasil, Brasil incluso puede evaluar desde el punto de vista de su interés como país un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Europa y llevarse con Brasil a Uruguay y Paraguay. Y Argentina puede quedar en un contexto de aislamiento. No es neutro la posición frente a Venezuela, no es negociable. Lo acaba de decir el embajador americano en Buenos Aires, el doctor Prado, que es el actual embajador de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que en el mundo actual no hay invasión de marín, no hay complejidades militares, lo que hay son resoluciones de carácter comercial que impactan sobre las economías de los países. Y cuidado con esta gente que dice que defienda a los pobres. Lo que va a hacer es mucho más pobres. Venezuela es un buen ejemplo de una economía petrolera, que era la tercera potencia petrolera del mundo,
y que hoy tiene salario de $5 el trabajador, $10, y que 8 millones de venezolanos se fueron. Por eso la importancia del esclarecimiento de este tema. Después, por supuesto que hay que pensar en las políticas internas, no se puede sostener estas tasas de interés, es imprescindible bajarle la presión impositiva al comerciante, al fabricante, es intolerable que además también la política en su conjunto, los actores, provincia, nación, municipios, tengan una carga fenomenal de ingresos brutos. Hay un conjunto de distorsiones en la economía que el que trabaja pierde en la Argentina. Le quiero destacar algo, la primera vez que tengo la oportunidad de conversar personalmente. A 6 meses de haber tomado, digo, el quiero para ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, al mismo Miguel Pichetto lo lleva un poquito más allá. En sus manos estuvo el pedido de desafuero en varias oportunidades de la doctora Cristina Fernández Kirchner. Lo escuché recién de la manera que se expresa hacia ella desde el punto de vista político. Sabiendo o pensando que podría haber sido candidato a vicepresidente como lo es hoy, ¿hubiera tomado la misma medida? Absolutamente. ¿Sabe por qué? Porque el derecho y el debido proceso vale para todos. Y las cosas que se hacen discrecionales en una determinada etapa, los actuales gobernantes o los que vengan a posteriori pueden también tener ese tipo de respuestas que son exorbitancias y discrecionalidades. Yo no estoy diciendo que es inocente. Lo que estamos planteando acá claramente, que la prisión preventiva es una pena anticipada y que estas exorbitancias después se pagan con decepción. Se puede detener a una persona, privarla de la libertad. ¿Qué ocurre? Después de 2 años, por la aplicación de tratados internacionales, como la justicia argentina es totalmente lenta, terminan dándole la libertad. ¿Es justa una justicia independiente? ¿Por qué? Porque también el mensaje hacia la gente, a ver, hubo una batería de personas detenidas, López, Devido, Vudú, Ferreira, Cristóbal López, Lázaro Báez, y en los últimos 15 días fueron recuperando la libertad. Ahora, en el caso Vudú hubo sentencias, que es lo que debe haber. A ver, el proceso judicial tiene que ser en un periodo relativamente corto, la etapa de la instrucción tiene que hacerse rápido, avanzar al juicio oral, condena, y cuando esa condena está firme, va preso. Es decir, que hoy siendo... lo que ocurre es que la Argentina... tuviera en su mano nuevamente la posibilidad, ya como candidato a vicepresidente, le vuelven a pedir el desafuero de la... Mañana lo pueden hacer con Macri o pueden hacerlo con cualquier funcionario de este gobierno, de querer ponerle una prisión preventiva, que es un hecho exorbitante, salvo que estén dados los supuestos que te determina el Código Procesal Penal, que son riesgo de fuga. Hay mucha gente que no conoce el tema, es un tema más técnico. Dice, no, hay mucha gente en prisión preventiva. Por supuesto, cuando hay delincuentes reiterantes, narcotraficantes, tipos que cometen delitos graves, que tienen un conjunto de delitos previos, que tienen condenas anteriores, usted no puede tener allí el otorgamiento del beneficio de la prisión preventiva. Ahora, cuando no hay condena, el problema de la justicia argentina es la falta de la realización del juicio. Lula está preso y los brasileños entienden que está debidamente preso porque hubo sentencia de primera instancia, sentencia de Cámara y resolución de la Corte. Cuando la Corte terminó la resolución, dijo hay que detenerlo a Lula y Lula está preso. ¿Preso político o...? No es preso político. El proceso legal brasileño entendió, más allá de las valoraciones que uno pueda tener sobre la gestión, sobre la visión humanista, sobre el perfil de Lula, el proceso judicial en Brasil, en el marco incluso de la investigación Lava Jato, consideró que Lula tenía una posesión ilegítima de un departamento que se le había sido dado por una empresa contratista, se acreditó eso y se lo condenó. Y
los brasileños no dudan del proceso ¿Y por qué judicial. hizo la aclaración? Yo no estoy diciendo que sea inocente, cuando se refería a la doctora. Es que la inocencia es un principio que se rompe con la condena. Hay condena, hay sentencia firme, se rompió el principio de inocencia. Esto es el debido proceso legal. Así funciona un Estado de Derecho. Ahora, si vamos a un mundo donde las reglas no se cumplen y hay una justicia instantánea o una justicia mediática, bueno, vale todo. Lo que hoy vale para los que se fueron, mañana valen para los que se van a ir. Y la verdad que hay que terminar. Y estas lógicas de Comodoro Pi que se mueven en función de oscilaciones políticas, es muy nocivo también para la Argentina y para el sistema. Lo que digo es, cuando tenga sentencia, hay un montón de causas. Si la sentencia es condenatoria, Cristina Fernández tiene que ser desaforada y si hay condena, tiene que cumplirla. Lo último, ¿por qué lo tendrían que votar? Ahora, ustedes, aquellos que tal vez votaron Fernández u otros candidatos, o que no votaron directamente. Porque la Argentina tiene un rumbo previsible, un planteo serio, un proceso económico que va a mejorar, porque si persistimos en un rumbo que es un modelo capitalista, inteligente, vamos a generar empleo. Lo que no podemos seguir haciendo es estar distribuyendo plancitos, planes, porque esa es la Argentina oscura. Yo creo en una Argentina realmente importante, que produce tecnología, que tiene talento argentino. Creo en el sector agropecuario, creo en que la Argentina tiene para desarrollar también la minería, toda la tecnología nuclear, toda la especialidad que tienen nuestros técnicos. Hay actividades realmente muy, muy importantes. Hemos votado una ley sobre los nuevos servicios tecnológicos. Estamos exportando por más de 3.000 millones de dólares. Hay talento argentino. Creo que la Argentina tiene un futuro, no es la Argentina esta que todos los días los comentaristas de la pobreza nos venden. Hay que tratar de dejar de hablar de la pobreza y ver cómo generamos trabajo para que los argentinos salgan de la línea de la pobreza. Si no, lo que hacemos es jugar el jueguito de la pobreza, en donde hay muchos que les conviene que sigan habiendo pobreza, porque siguen lucrando con los pobres. Doctor Miguel Pichetto, senador nacional, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, en la fórmula Mauricio Macri. Miguel Pichetto, gracias por la visita. Muy amable de la charla. Espero que se haya sentido bien. No, me sentí muy bien y bueno, agradecerle al medio y a usted este reportaje en este momento, donde también los argentinos están reflexionando y es importante poder conversar con los protagonistas. Fíjense que a la candidata a vicepresidenta del Frente con Todos no hay nadie que le interpele, no da un reportaje, no va a ningún debate, presenta un libro de vez en cuando. Esto también es una anomalía de la vida democrática argentina.